Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. En este momento me propongo hablarles sobre un tema que muchos quizás no conozcan muy bien, y es el tema que tiene que ver con el mensaje que fue enviado a nuestro pueblo en 1888 en Minneapolis y que hasta el presente no ha sido recibido como tiene que haber sido recibido. Ese mensaje que fue enviado por Dios en Minneapolis, que nunca ha sido recibido, como les decía, por nuestra iglesia, sino solo por un reducido grupo que dentro de nuestro pueblo remanente, es decir, dentro de nuestra iglesia, y no ha sido recibido por cada generación de las que han existido hasta el presente, y que se ha formado desde 1844 hasta nuestro tiempo dentro de nuestro movimiento. Es necesario que lo entendamos. En el año 1926, precisamente fue la fecha en que naciera mi papá. Mi papá nació un 12 de noviembre del año 1926. Pero en ese año, Arturo Daniels, quien fue presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y fue el presidente que más tiempo duró en el cargo en nuestra historia, porque él estuvo desde el año 1901 hasta el año 1922, es decir que estuvo 21 años en el cargo, 2 décadas. Él creía, en este caso Daniels, y él aceptaba, y él predicaba el mensaje presentado en Minneapolis, en este caso en 1888 por los jóvenes pastores norteamericanos Alonzo T. Jones y L. J. Waggoner. Y él escribió un maravilloso libro después de haber salido de presidente, porque, como les decía, él estuvo en la presidencia de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día entre el año 1901 y 1922. Y 4 años después, en el año 1926, que fue el año en que naciera mi papá en Cuba, él escribió un maravilloso libro que todavía lo pueden encontrar y en las redes sociales están, y lo pueden descargar gratuitamente en Google, en PDF gratis. Y el libro se titula Cristo nuestra justicia. Ese libro del pastor Daniels es un libro que nos enseña muchas de las cosas que realmente sucedieron en aquel tiempo, y la experiencia que él tuvo, él la plasmó en ese libro. El pastor Daniels, mirando desde aquella fecha de 1926, retrospectivamente, en este caso, unos 38 años hacia atrás, que era el tiempo que todavía está enmarcado dentro del periodo de una generación, porque una generación, según la Biblia, como dice Pablo en Hebreos 3, en el capítulo 3, versículos 3 al 8 o al 10, creo que es, dice que dura 40 años. Entonces, él mirando hacia atrás, rememorando todo lo que había acontecido durante todo el periodo de su presidencia hasta el año 1888, está recorriendo un periodo de 38 años en su libro, y él mirando hacia atrás recoge todo el periodo de una generación. Como les decía, una generación es de 40 años, ya que una generación está representada por ese periodo de tiempo. Él recogió y escribió en su libro lo siguiente, y yo se los voy a citar ahora aquí, en este momento. Tengo el libro aquí conmigo, y les voy a leer, y se los pongo en la pantalla. Dice así: qué triste es y profundamente lamentable que este mensaje de la justicia de Cristo fuera dado con la oposición de hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios. El mensaje nunca ha sido recibido. Escuchen bien como él dice: el mensaje nunca ha sido recibido. Y eso lo dijo en el año 1926, cuando él escribió el libro. Mirando hacia el pasado, desde 1888 hasta ese momento habían pasado 38 años, una generación. Y él dice: el mensaje nunca ha sido recibido. Y ese fue el presidente que más tiempo duró de la Conferencia General, que duró 21 años. Y él fue testigo de aquellos acontecimientos. Dice allí: el mensaje nunca ha sido recibido, ni proclamado, ni se le ha dado libre curso, y tal como debería transmitir a la iglesia las bendiciones inconmensurables que contiene. Eso está en Cristo nuestra justicia, en la página 47. Sí, mis hermanos,
Daniels, en su libro, escribió 4 años después de haber dejado la presidencia de la Asociación General en el año 1922, como yo le decía. Y con la vasta experiencia de 21 años que él tuvo en el cargo, y el hecho de haber sido testigo, en este caso, de los eventos que sacudieron a nuestra iglesia en Minneapolis y la década posterior, hasta el año 1998 aproximadamente, o 1996, 95, por ahí, es importante entender entonces que realmente este mensaje nunca fue aceptado, porque hasta el presente no se ha aceptado. Y Daniel, él lo recoge, que no había sido aceptado. En 1926 él dijo que no había sido aceptado. Además, antes de llegar a ser el presidente él de la Asociación General, él había sido secretario personal de Jaime y Elena White durante un año. Y él logró tener una amistad muy cercana el resto de sus días con Elena de White. Él fue muy amigo de Jaime White y de Elena de White. Y durante el resto de la vida de Elena de White y la vida de él, mientras se conocieron, mantuvieron una amistad bien estrecha, muy cercana, aún durante el tiempo de su presidencia de la Asociación General. Porque conocemos que Elena de White murió en 1915. Entonces, este análisis de Daniels, de Arturo Daniels, o Arthur Daniels, en su libro escrito en 1926, echa por tierra, mis hermanos, completamente la propaganda falsa y completamente, en este caso, propagada desde hace años, y es una idea falsa que se sigue enseñando hoy en día. Y esa idea falsa, lamentablemente, se sigue enseñando, de que dicen que el mensaje que fue presentado en Minneapolis y en los años posteriores fue aceptado en los años 1900. La mayoría de los líderes y pastores de nuestro movimiento dicen que lo aceptaron. Cuando tú te pones a leer libros que hablan sobre el tema, de algunos que no están de acuerdo con este mensaje del todo, dice que fue aceptado y que había sido aceptado el mensaje enviado por Dios a su iglesia en el año 1888. Y esto no es así, porque ellos dicen que en los 1900 el mensaje había sido aceptado. Y aquí vemos a Daniel, que fue presidente de la Asociación General, el que más tiempo duró, disculpen, 21 años en la presidencia de la Asociación General. Y en el año 1926 él está escribiendo en esta cita que está en su libro, en la página 47, y él está diciendo que este mensaje no había sido aceptado hasta ese momento. Entonces no pueden decir que el mensaje fue aceptado en los 1900, en los principios, porque eso es mentira. Ese mensaje nunca fue aceptado ni ha sido aceptado hasta el día de hoy. Pero sin embargo, en este libro escrito por Daniel, él afirma que el mensaje de Minneapolis nunca fue recibido por nuestro pueblo. Ahora yo les quiero compartir el fragmento de una carta de Elena de White en el año 1893, donde ella describe en muy tristes palabras la actitud de rechazo manifestada en este caso por los pastores de aquel día, de aquellos días, de aquel tiempo cuando se dio el mensaje. Y lo tengo aquí, se los comparto también. Elena de White escribió, dice así: fui conducida por las habitaciones ocupadas por nuestros hermanos en aquella reunión. Escuchen bien. Dice que ella fue conducida por las habitaciones, fue llevada en visión. Dice, fui conducida por las habitaciones ocupadas por nuestros hermanos en aquella reunión. Y oí aquello de lo que todos estarán un día terriblemente avergonzados. Si no es en el juicio, cuando toda obra aparecerá en su verdadera luz. En las habitaciones, escuchen bien, había un testigo de cada comentario. Es decir, que había un ángel anotador, anotándolo todo. Las bromas impías, increíble, eso era entre los que estaban allí, líderes, pastores. Dice, las bromas impías, la sátira, que es la burla, el sarcasmo, las mofas, todo eso tiene que ver con burlas. El Señor Dios, de los cielos, estaba disgustado con ustedes y con todos los que participaron en la algarabía y en ese espíritu duro y vulgar que se ejercía una influencia, satánica. Algunas almas se perderán, dice ella, tremendo.
Algunas almas se perderán por ello. Eso está en Materiales de 1888, páginas 1138 y 1139. Sí, mis hermanos. Posterior a los cambios organizativos del año 1901, Elena de White escribió lo siguiente también, y se los comparto aquí también. Escuchen esta, y esta nos toca a nosotros hasta los días de hoy. Escuchen lo que ella escribió. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Y ella está haciendo una mención a lo que le pasó a Israel en el desierto, cuando la apostasía en Cades Barnea, que tuvieron que regresar 40 años vagando en el desierto. Y dice ella, y le repito de nuevo, dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y eso está en Manuscritos Liberados, en el volumen 10, en las páginas 277 disculpen, y 278. Ahora bien, en el año 1902, mis hermanos, Elena de White también escribió al Comité de la Conferencia General lo siguiente, y aquí lo tengo y se los comparto también. Ella escribió: pero la obra de todo el cielo estaba esperando hacer tan pronto como los hombres prepararan el camino, no fue hecha. Es decir, les repito, pero la obra que todo el cielo estaba esperando hacer tan pronto como los hombres prepararan el camino, no fue hecha. Pues los dirigentes de la obra, escuchen bien como ella dice los dirigentes, pues los dirigentes de la obra cerraron y trancaron la puerta a la entrada del Espíritu. ¿Quiénes trancaron la entrada del Espíritu? Dice que los dirigentes de la iglesia trancaron a que el Espíritu viniera. Dice, hubo negligencia en la completa entrega a Dios. Corazones que podrían haber sido purificados del error fueron fortalecidos en el mal hacer. Las puertas fueron cerradas a la corriente celestial que hubiera barrido toda la maldad. Los hombres dejaron sus pecados sin confesar. Dice que progresaron en su mal hacer y dijeron al Espíritu de Dios, escuchen esto, está duro, palabras fuertes. Dijeron al Espíritu de Dios, vete por ahora. Te llamaremos cuando tengamos un momento más adecuado. Esa es la respuesta de los líderes de nuestra iglesia que dieron a Dios en ese periodo de nuestra historia, como Elena de White lo dice. Dice, ahora continúa la cita, dice, el Señor llama a hacer ahora una rigurosa revisión interna que no fue hecha en la pasada conferencia general. Eso está en Hablando de Minneapolis en 1888, en Crest Collection, página 95. Sí, mis hermanos. En el año 1903, Elena de White escribió a un amigo lo siguiente también, y se los comparto, aquí también lo tengo. Ella escribió a un amigo lo siguiente: el resultado de la última conferencia general, y escuchen, esto está solemne, el resultado de la última conferencia general ha sido la más grande y terrible pena de mi vida. Wow. Dice, nada ha cambiado hasta hoy. Y eso lo escribió en 1903 y estaba hablando de la conferencia de 1888. Dice, nada ha cambiado hasta hoy. El espíritu que debería haber llegado a la totalidad de la obra como resultado de aquella reunión no fue traído. Eso está en Manuscritos Liberados, en el volumen 13, en las páginas 122 y en la página 123. Mis hermanos, entonces en el año 1895 Elena de White escribió lo siguiente, también, y le comparto la cita. Dice, ¿por cuánto tiempo ¿por cuánto tiempo habéis de despreciar a los mensajeros de la justicia de Dios?, preguntó ella. Dios les ha dado a ellos su mensaje, y se refería en este caso a Waggoner y Young, que fueron los mensajeros, los atalayas que Dios envió, según ella misma los identificó. Ellos llevan la palabra del Señor, pero hay quienes despreciaron a esos hombres y al mensaje que llevaban. Se han burlado de ellos, escuchen bien,
se han burlado de ellos, tachándolos de fanáticos, extremistas. Permitidme predecir sobre vosotros que a menos que urgentemente humilléis vuestros corazones ante Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, no eran pocos, comprobaréis cuando sea demasiado tarde que habéis estado luchando contra Dios. Entonces comprobaréis que estos hombres contra los que habéis hablado han sido como señales para el mundo, como testigos de Dios. Entonces daréis el mundo entero por redimir el pasado. Sigáis un poco más rechazando la luz del cielo y estaréis perdidos. Si rechazan a los mensajeros delegados de Cristo, fíjate cómo los llama, mensajeros y delegados de Cristo, estáis rechazando a Cristo mismo. Y eso fue lo que pasó al rechazar a Waggoner y Young con su mensaje, que era el mensaje del cielo. Estaban rechazando a Cristo. Dice, desprecien esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación por medio del poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y ardiente indignación divina que ha de devorar a los adversarios. Eso está en Materiales de 1888, en las páginas 1341 y en la página 1342. Sí, mis hermanos, ellos fueron enviados para preparar a un pueblo para la traslación. En este caso, los pastores Waggoner y Young, que Dios los llamó para esa labor, para esa obra, fueron sus delegados, fueron sus atalayas, fueron sus mensajeros con el mensaje enviado del cielo, y fueron usados en aquel momento para, con ese mensaje, preparar al pueblo de Dios final, a una generación para la traslación al cielo. Y nosotros encontramos hoy la misma posición y oposición en nuestras filas con este mensaje divino enviado de Dios del cielo. La conferencia de Minneapolis, mis hermanos, se volvió en un rechazo a Dios a través de los mensajeros que él envió, y una revuelta contra Elena de White de parte de los líderes, en este caso cumpliéndose nuevamente las palabras de Jesús en Mateo 23, que decían, Jerusalén, Jerusalén, sé que se saben el texto en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, eso mismo sucedió con los siervos enviados por Dios, como profetas de Dios, como atalayas de Dios, como mensajeros de Dios, como delegados de Dios. Y Elena de White era la mensajera del Señor y fue rechazada por igual. Entonces, como hubo celos en contra del apoyo que Elena de White, en este caso, le estaba dando al mensaje presentado por los jóvenes pastores Waggoner y Young, entonces los líderes no querían permitir en este caso que ella prevaleciera sobre ellos. Y entonces ellos vieron que este apoyo de la profeta de Elena de White fue lo que impidió que Waggoner y Young fueran desfraternizados en aquella ocasión, porque si no, lamentablemente ellos hubieran terminado desfraternizados en aquel momento. Pero el apoyo que le dio Elena de White, eso fue lo que los frenó para lograr desfraternizar, lo que en eso iban a terminar en aquel momento. Así entonces comenzaron a dudar de que Elena de White fuera inspirada por Dios en aquel momento y con autoridad profética directa de la parte de Dios. Entonces pensaron que su apoyo a aquel mensaje fueron opiniones o ideas personales de Elena de White en defensa de Waggoner y Young, porque se parcializó con ellos. Así pensaban. Y esto le costó a Elena de White que la enviaran lejos, en aquella ocasión hasta Australia, para sacarla del medio. En el año 1902, Elena de White se dio cuenta de lo que sucedía y escribió lo siguiente, y se los comparto aquí también en la pantalla. Dice así: a ver, déjenlo en cuenta que se me perdió. Ya lo tengo. Escuchen lo que ella escribió en el año 1902. No apareceré ante vosotros de nuevo en nuestras reuniones generales, a menos que sea impresionada a hacerlo por el Espíritu de Dios. La última conferencia general a la que acudimos dio toda la evidencia que nunca hayáis tenido en reunión alguna. Si esa reunión no os ha convencido
de que Dios está obrando por medio de su Espíritu a través de su humilde servidora, es porque el candelero ha sido quitado de su lugar. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 18, páginas 195 y 196. Mis hermanos, los ataques contra Waggoner y Young y contra el mensaje de la justicia por la fe, enviado por el cielo, en este caso enviado por Dios, por medio de su Espíritu Santo a través de ellos, sigue siendo rechazado hoy en día, en este pleno siglo XXI, en este año 2020, y sigue siendo rechazado hoy en día de igual forma, o mucho más, quizás que en el pasado siglo XIX y principios del siglo XX, porque el mensaje comenzó en 1888 y se estuvo extendiendo la oportunidad para la aceptación de él hasta el año 1895, 1896 aproximadamente. A finales de noviembre del año 1892 se publicó en la Review and Herald un artículo en 2 partes de Elena de White. Y esto fue lo que ella escribió, y lo tengo aquí y se lo comparto también. Ese artículo de la Review and Herald en el año 1892. En este caso, 4 años después de lo que sucedió en Minneapolis, del comienzo de este mensaje en Minneapolis. Dice ahí allí, en Review and Herald: el fuerte pregón del tercer ángel, escuchen bien esto, dice que el fuerte pregón del tercer ángel ha comenzado ya en la revelación de la justicia de Cristo. Ha comenzado ya en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. Review and Herald, 22 de noviembre del año 1892. Mis hermanos, así que para la fecha del año 1892, es decir, 4 años después de 1888, Elena de White afirmó, bajo la inspiración divina, que el fuerte pregón del tercer ángel estaba sonando en el mundo ya. El fuerte pregón no puede hacer su obra si la lluvia tardía no lo acompaña. Es decir, que no hay fuerte pregón si no hay lluvia tardía. La lluvia tardía está vinculada y asociada al fuerte pregón. Ambos eventos están firmemente conectados entre sí, mis hermanos. No puede acontecer el uno, en este caso, si el otro no lo acompaña, ya que ambos, en este caso, están firmemente conectados entre sí. Lo que es fuerte pregón y lluvia tardía están vinculados entre sí. No puede haber uno sin el otro. Para que exista el fuerte pregón tiene que haber la lluvia tardía. Y viniendo la lluvia tardía, indiscutiblemente provoca el fuerte pregón. No puede tenerse uno sin el otro. No pueden desligarse. Están íntimamente unidos. No se pueden separar el uno del otro. Entonces la lluvia tardía y el fuerte pregón van juntos y van de la mano. Pero les quiero comentar varias cosas aquí acerca de lo que estaba pasando en los últimos tiempos. En este caso, George Knight ha desacreditado esta verdad indisputable e indiscutible en los últimos tiempos, en sus publicaciones, en sus libros, donde quiera que interviene, cuando habla del tema. Y ha hecho este tema un poco que un tema obsesivo. George Knight, en este caso, ha dicho que no hay en los escritos de Elena de White, escuchen bien, que no hay en los escritos de Elena de White una fuerte conexión entre la justicia por la fe y los eventos finales. Fíjense, dice que no hay una estrecha conexión entre el tema de la justicia por la fe y el tema de los eventos finales. Es decir, que en otras palabras, según la equivocada filosofía de George Knight con respecto a este tema, no hay en absoluto una verdadera relación entre la justicia por la fe y si Jesús viene o no viene pronto. Es decir, que no se vinculan, es lo que quiere decir, directamente, estrechamente ni cercanamente. Y esto, mis hermanos, les quiero decir que es un error y una falacia de este señor, ya que es una tergiversación de la verdad. ¿Por qué les afirmo esto? Con toda la seguridad. Porque la profeta Elena de White escribió que el mensaje de la justicia por la fe es el verdadero mensaje del tercer ángel. Dijo que es el mensaje del tercer ángel en verdad. El mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad, dijo Elena de White. Y ese, el mensaje del tercer ángel, como todos conocemos, disculpen, es el último mensaje que se dará al mundo. Y es totalmente escatológico, es decir, escatológico, que es un mensaje que tiene que ver con el fin, con los eventos finales.
porque es el último mensaje que se dará a esta tierra en el poder de la lluvia tardía, cuando se le sume el cuarto ángel de la lluvia tardía, pero es para fortalecer el mensaje de los tres ángeles, principalmente el tercer ángel. Entonces, ¿cómo decir que el mensaje de la justicia por la fe, John Knight, no tiene nada que ver con los eventos finales? No tiene nada que ver con los eventos escatológicos del fin. Cuando Elena de White misma dijo que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia por la fe, que el mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad, así lo escribió ella. No sé cómo John Knight se atreve a afirmar tamaño disparate. Ante, en este caso, la presencia de todos nosotros, los que tenemos los escritos de Elena de White, los que conocemos este mensaje, no sé cómo él se atreve a afirmar esto ante nosotros los adventistas del séptimo día, ya que el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la escatología de los últimos días en la venida de Cristo. Él también ha dicho que Alonzo T. Jones interpretó la cita de El fuerte pregón dada por Elena de White como algo muy importante, como si le hubiera dado mucho énfasis y mucha importancia, pero eso no quiere decir que él tuviera razón. En este caso, Alonzo T. Jones, diciéndolo John Knight, que eso no quiere decir que tuviera razón en lo que estaba diciendo. Él, en su propia opinión, en este caso, afirma que Elena de White no dijo, y cuando digo él estoy hablando de John Knight, es decir, que John Knight, en su propia opinión, él afirma que Elena de White nunca dijo que la lluvia tardía hubiera comenzado con la predicación de la justicia por la fe de Cristo en Minneapolis en 1888. John Knight ha dicho que ella, en este caso Elena de White, se refería solamente al fuerte pregón, divorciándolo de la lluvia tardía. Que dice él que el fuerte pregón no es la lluvia tardía, ni nada tiene que ver. Eso es lo que dice John Knight. Entonces, y que fueron hombres como Jones, Prescott, en este caso, y Starr, quienes tomaron la conclusión apresurada y equivocada de que el fuerte pregón y la lluvia tardía eran el mismo evento. Pero en este caso, John Knight está prejuiciado contra los mensajeros, y este mensaje enviado por Dios en Minneapolis. Sí, mis hermanos, este mensaje cuenta con el apoyo total de la pluma de la inspiración divina. Es que por lógica, no puede haber fuerte pregón sin lluvia tardía. No sé cómo se le ocurre decir eso, en qué cabeza. Lo podrá creer otro que no sepa de este mensaje, pero cualquier adventista que se haya leído los escritos del Espíritu y Profecía, que conozca el libro de Apocalipsis y el mensaje que tenemos de este tiempo final, no puede decir tamaño disparate. Y eso que es un teólogo renombrado y famoso. Entonces eso es imposible. Y esas palabras de él son una falacia, digo yo, y se lo digo a quien sea. Y es un engaño. Y es diríamos, un prejuicio de su parte en contra de este mensaje y de los mensajeros, al decir que fue algo tramado. Él dijo que estos hombres transformaron la declaración de Elena de White de noviembre del año 1892, que le leí anteriormente, de que el fuerte pregón había comenzado, en la idea de que la lluvia tardía había comenzado ya. Él ha dicho que ni Alonzo T. Jones ni Prescott eran totalmente confiables, que eran fiables. Escuchen bien esto. Y está fuera de contexto, está fuera de época, está anacrónico en lo que está diciendo. Porque él dice que ni Alonzo T. Jones, ni en este caso Prescott, que fueron los que estaban diciendo que la lluvia tardía era el Espíritu Santo, era el fuerte pregón. Entonces dice que ni Prescott ni Alonzo T. Jones eran totalmente confiables, eran fiables en asuntos del Espíritu Santo en los tiempos de las reuniones de 1893. Fíjense, él ubica dentro de sus publicaciones que en el año 1893 que ni Alonzo T. Jones ni Prescott eran fiables en la presentación de este tema de vincular el Espíritu Santo con el fuerte pregón, que no eran fiables en el año 1893. Pero es deshonesto de parte de John Knight decir esto, que ellos no eran fiables para el año 1893, que Alonzo T. Jones no era fiable para el año 1893. ¿Y saben por qué? Porque ya en esa fecha, en el año 1893, habían pasado solamente 5 años desde que sucedió el Congreso de Minneapolis en el año 1888. Habían pasado solamente 5 años, donde en esa época,
en ese periodo de 5 años, de 1888 a 1893, Elena de White escribía de Waggoner y Jones, que eran los mensajeros enviados por Dios, que eran atalayas enviados por Dios, que eran los delegados de Cristo, eran los delegados de Dios enviados por Dios para dar el más precioso mensaje. Entonces, ¿cómo él va a decir, John Knight, que en el año 1893 Alonzo T. Jones no era fiable, cuando Elena de White, bajo la inspiración divina, durante ese periodo de años siguió escribiendo y diciendo que eran los enviados por Dios con el mensaje que Dios había enviado del cielo, el mensaje más precioso, que eran los atalayas? Entonces, yo les pregunto a ustedes que me escuchan, ¿a quién le hacemos caso entonces? ¿Le hacemos caso a John Knight o a Elena de White? ¿Le hacemos caso a un hombre teólogo que está especulando solamente, no sé por qué razón, o le hacemos caso a la mensajera del Señor que escribió bajo la inspiración divina? ¿Creemos a un John Knight que está prejuiciado o a Elena de White que es la mensajera del Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, esos son ataques, mis hermanos, ataques modernos, como lo fueron en el pasado contra los mensajeros enviados por Dios, como lo fueron contra los atalayas enviados por Dios, como lo fueron contra los delegados de Dios para dar el más precioso mensaje. Entonces, John Knight ataca a Alonzo T. Jones basándose en errores que él cometiera en el pasado. Alonzo T. Jones cometió un error y se los voy a contar aquí, y algunos lo han leído y lo conocen. Como por ejemplo, en un momento de confusión de él, como todo ser humano lo tenemos porque somos seres humanos, él apoyó las supuestas visiones que tuvo una tal Anna Rice. Pero Elena de White se dirigió a Alonzo T. Jones y lo reprobó y le dijo que no debería haber hecho eso. Entonces Alonzo T. Jones, escuchen bien, al recibir la reprimenda, la amonestación de la profeta de Dios de Elena de White, la leyó públicamente en la iglesia. Fíjense, él tomó la reprensión de Elena de White, él no fue orgulloso. Él tomó esa reprensión que Elena de White le dirigió en una carta y él la leyó públicamente en la iglesia y confesó su error en público diciendo: me equivoqué. Él reconoció su falta, lo leyó en público, se dio al orgullo humano y reconoció su error y su equivocación y dijo: me equivoqué, en público, delante de todo el mundo lo leyó. Entonces, ¿qué más necesita un ser humano, mis hermanos? No infalible como lo eres tú, no infalible como lo soy yo, porque no somos infalibles, como así mismo no lo era Alonzo T. Jones. ¿Qué más necesita un ser humano que no es infalible después de tomar una mala decisión? Sin dudas, es la actitud correcta y más humilde de ese ser humano después de una equivocación, es arrepentirse y confesar públicamente: me equivoqué. Si tu error fue público, y él había reconocido públicamente a Anna Rice en un momento, cuando Elena de White lo amonestó, él reconoció su equivocación y la hizo pública. Hizo público lo que Elena de White le había amonestado y dijo: yo me equivoqué, reconoció su error. Y eso fue lo que hizo Jones, Alonzo T. Jones. Así que no podemos sacarle trapo sucio al sol, en este caso Alonzo T. Jones, como le saca John Knight, cuando Dios nunca toma esa actitud ante el arrepentimiento nuestro. Porque si Dios fuera a sacar todos nuestros trapos sucios al sol, todo lo que hemos hecho malo en el pasado, lo que hicimos ayer, lo que estamos haciendo ahora en este momento quizás que me están escuchando, o lo que hicimos en el día de hoy, entonces ¿qué sería de nosotros? Si nos arrepentimos de corazón, Dios lo sepulta en el fondo de la mar. Entonces, pero John Knight, prejuiciado, y constantemente, cada vez que él tiene la oportunidad, en sus escritos sobre el tema, sobre este tema de 1888, el mensaje de Minneapolis, cuando va a hablar de Alonzo T. Jones, de Waggoner, él siempre, en sus escritos sobre este tema, no para de criticar a Alonzo T. Jones, mis hermanos, por este error que él cometió, pero un error que él confesó públicamente, su arrepentimiento, y reconoció su error, y sigue diciendo que no era confiable. En el año 1893 que él no era confiable, que no era fiable, cuando Elena de White todavía seguía diciendo que él era el atalaya enviado por Dios con el mensaje de Dios. Y dice John Knight que no se podía creer entonces a lo que él decía de 1893 en adelante. En todos sus libros, en este caso los libros de John Knight sobre la historia de 1888 y Minneapolis,
que ya son varios los que tiene escrito, hay muchas referencias a este incidente de Anna Rice con muy pocos y distorsionados detalles, pero nunca reconoce que tras la reprimenda de Elena de White, Alonzo T. Jones confesó públicamente su arrepentimiento. Él nunca lo ha reconocido. El arrepentimiento de Alonzo T. Jones nunca lo ha reconocido en ningún libro. Él habla y toca con puntos por aquí y por allá para confundir, pero nunca dice que Alonzo T. Jones se arrepintió, reconoció su error y lo hizo público por haber apoyado a Anna Rice en aquel momento y sus supuestas visiones, las visiones que ella decía que tenía. Todo esto demuestra solamente una cosa, mi hermano, y es el odio y el prejuicio que quizás John Knight tiene contra el mensaje y los mensajeros enviados a Minneapolis por Dios, por el Señor, para dar su más precioso mensaje. Su propósito al usar este incidente que le aconteciera a Alonzo T. Jones no es otro que desacreditar a este atalaya, a este mensajero enviado por Dios, que había sido enviado por Dios. Estas son acusaciones modernas, mis hermanos, en contra de los mensajeros enviados por Dios en el pasado. Es un rechazo a esos mensajeros actual, moderno, como fueron rechazados en el pasado. Pero al rechazarlos a ellos, no los rechazaron a ellos, sino que rechazaron a Dios. Y están rechazando el mensaje enviado por Dios. Son piedras tiradas contra Waggoner y contra Jones, como en este caso quisieron hacer contra Josué y Caleb en el pasado, cuando ellos regresaron con el informe positivo que fueron Caleb y Josué enviados por Dios, enviados por Moisés a recorrer la tierra entre los 12 espías, y cuando regresaron todos se viraron en su contra, líderes todos, príncipes del pueblo, y querían apedrearlo. Y lo mismo ha pasado con Waggoner y John, que Elena de White los compara a Josué y Caleb, porque ellos son el antitipo de Josué y Caleb, que eran un tipo de ellos. Porque esto hay que analizar el tipo y el antitipo con el movimiento del Éxodo, que fue Israel, y el movimiento del advenimiento, que somos nosotros. Y esto fue la apostasía alfa de nuestra organización, de nuestro movimiento. Estas son palabras de John Knight en contra de lo que Elena de White decía acerca de los mensajeros de Dios, mis hermanos. Elena de White, la profeta, dice que eran enviados por Dios y él, sin embargo, los critica. Hoy en día, cuando muchos hablan, cuando muchos escriben sobre estos atalayas enviados por Dios en el pasado, es para decirnos despectivamente que se desviaron. Teólogos e historiadores adventistas, lamentablemente, los han representado negativamente por mucho tiempo. Knight, en este caso muy particularmente por encima de los demás, ha hecho la acusación durante las últimas 2 décadas de que el movimiento de reavivamiento de 1892 y 1893 solo se basó en una excitación fanática. Él ha descrito que fueron Jones y Prescott, más que la señora Elena de White, quienes levantaron la situación de 1893 hasta grandes proporciones. Pero si dice lo contrario, él quedaría desenmascarado ante todos nosotros. Pero se aprovecha del árbol caído para hacer leña, en este caso. Porque si dice que era Elena de White la equivocada, quedaría desenmascarado completamente. Pero él ha dicho que Jones era siempre excitable y que no era en general un líder prudente en el año 1893. John Knight también ha escrito que nunca nosotros deberíamos olvidar que él tenía el permanente problema del extremismo. Le llamó extremista a Alonzo T. Jones. Y le ha llamado extremista y le sigue llamando extremista. No es que le llamó, porque él sigue vivo, John Knight, y sigue escribiendo. Es decir, que muchos aplauden a John Knight hoy en día, a pesar de sus continuos ataques a los mensajeros de Dios. A los mensajeros que Dios envió con el verdadero mensaje de la justicia por la fe, presentado por ellos y confirmado por Elena de White con sus escritos. Es decir, mis hermanos, que muchos son los que aplauden a John Knight a pesar de sus continuos ataques a los mensajeros de Dios y al verdadero mensaje de la justicia por la fe presentado por ellos, en este caso, y confirmado por Elena de White. John Knight está hablando en contra de Waggoner y Jones durante los años 1892 y 1893, y sin embargo, en este caso, Elena de White confirma bajo inspiración divina que las mejores presentaciones del evangelio de Jones y Waggoner vinieron a la iglesia remanente de Dios entre 1893 y 1895. Y John Knight está hablando que en 1893 no eran fiables,
Fíjense bien, entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿A la inspiración divina o a John Knight? Porque Elena de White dice que los mejores mensajes, los más edificantes, los más poderosos, vinieron entre el año 1893 y 1895. Es decir, que 3 años después de lo que John Knight estaba diciendo. Durante esos años hay que destacar, en este caso, que Elena de White, inspirada por Dios, señaló en múltiples ocasiones, mis hermanos, con consistencia, que esos hombres, en este caso Waggoner y Young, eran atalayas de Dios, eran delegados de Dios, eran los mensajeros de Dios y que llevaban el mensaje de Dios, y que rechazarlos a ellos, fíjense bien, ella lo escribió en múltiples ocasiones, sería rechazar a Cristo mismo, quien era el dueño del mensaje, era rechazar a Dios mismo, quien estaba enviando el mensaje, era rechazar al Espíritu Santo, que fue quien trajo el mensaje. Entonces mi pregunta, mis hermanos, para la reflexión, la cual les pido que se contesten sinceramente, es la siguiente: ¿cómo se atreve John Knight a decir que Alonzo T. Jones no era confiable para el año 1893? ¿Sí? ¿A quién le vamos a creer? ¿O le creemos a él o le creemos a la mensajera del Señor? A alguien tenemos que creerle. A mí no me gustan, en este caso, este tipo de afirmaciones de él. No estoy de acuerdo con ellas, y no podemos estar de acuerdo porque contradicen al espíritu de la profecía. ¿Sí? Fíjense bien las locuras o disparates teológicos de John Knight, que él dice que nuestros orígenes denominacionales como adventismo fueron fanáticos. Fíjense, él ha escrito eso, que nuestros orígenes denominacionales como adventistas han sido fanáticos, que fuimos fanáticos, nos está viendo en este caso como una secta. Con esto, él está diciendo que el chasco del 22 de octubre de 1844, sufrido por el movimiento milerita, por el movimiento adventista, fue provocado por un adventismo fanático. Y yo digo que el Señor lo reprenda 1 y 1000 veces, y ojalá se arrepienta de lo que ha escrito, lo que está diciendo y de cuántos está haciendo piedra de tropiezo. Él también dijo hace un tiempo atrás que a él no le gustaban los adventistas, que a él le gustaban los cristianos. Entonces está diciendo que los adventistas no son cristianos. ¿O quién le gusta a él? ¿Los evangélicos? Pero el hecho de decir que las reuniones de reavivamiento, mis hermanos, de 1892 y 1893, con el mensaje de la justicia por la fe, que fue enviado por el cielo a su pueblo remanente en la tierra, según Elena de White, en 1888, que fue enviado por Dios en Minneapolis, son los resultados de la excitación fanática, como ha dicho él, y el extremismo. Es lo que más éxito le ha traído hoy en día a Satanás a través de los instrumentos internos dentro del adventismo para retrasar, en este caso, el derramamiento de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía fue abortada en Minneapolis y los días cercanos. Y eso no es una cosa del pasado, es una cosa del futuro y va a suceder. La lluvia tardía va a venir, pero está beneficiado al enemigo enseñar estas cosas. Porque cuando venga la lluvia tardía va a terminar con el fuerte pregón del tercer y cuarto ángel y va a preparar a un pueblo final, a una generación final en esta tierra, que son los 144,000, para la traslación al cielo y la vindicación definitiva y para siempre del carácter de Dios ante el universo, pisoteándole bajo la planta de sus pies la cabeza a la serpiente, así como Cristo se la pisoteó en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Yo digo que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús lo enseñó bien claro en los evangelios. ¿Saben por qué digo eso? Porque el fanatismo, el extremismo, son cosas que vienen de Satanás. Ser fanático y ser extremista, eso es satánico, eso viene de Satanás. Y cuando la obra del Espíritu Santo le es atribuida a Satanás, ahí se cumple el pecado imperdonable. Decir que fue fanatismo, que fue extremismo,
lo del chasco del movimiento milerita en 1844 y que fue extremismo y fanatismo, lo que sucedió en 1888 en el mensaje de Waggoner y Young, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esa fue la obra del Espíritu Santo. Y cuando le achacamos al Espíritu Santo la obra que está haciendo, que viene de parte de Satanás, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí se cumple el pecado imperdonable. Mis hermanos, las manifestaciones del Espíritu Santo que sucedieron en 1892 y 1893, confirmadas por la pluma inspirada de Elena de White, llamaban al arrepentimiento de la iglesia de la Odisea. Y no fue fanatismo. Elena de White dijo sobre el año 1850-1855 que nuestra iglesia había caído en la condición de la Odisea. Entonces, ese movimiento que sucedió durante 1888 y los años siguientes, y las grandes cosas que pasaron principalmente entre 1892 a 1895, después del mensaje presentado en Minneapolis en 1888, fue algo que vino de Dios, fue el Espíritu Santo el que estaba trabajando. Fue un llamado al arrepentimiento de la iglesia de la Odisea, y no fue fanatismo, no fue extremismo, sino que fue el comienzo de un reavivamiento, pero un reavivamiento genuino, pero que fue abortado por el rechazo del Consolador, al rechazar el mensaje que traían los mensajeros enviados por el cielo, comisionados por el cielo, delegados por el cielo, que eran los atalayas de Dios, que fueron Alonzo T. Jones y L.J. Waggoner. Por tanto, mis hermanos, decir que estos reavivamientos, en este caso que brotaban dentro de las filas del adventismo, eran una excitación fanática, era un extremismo, acabó siendo muy perjudicial y ha seguido perjudicándonos a nosotros como iglesia adventista del séptimo día, como remanente, al punto de que nos hemos mantenido en este mundo 132 años después de que el mensaje se diera en Minneapolis en 1888, y Cristo no ha regresado aún en este año 2020. Son 132 años después, más de un siglo, estamos acercándonos al siglo y medio, y Cristo no ha regresado cuando Él quería regresar ya a este mundo cercano a la fecha de 1888. Tanto Uriah Smith, uno de los pioneros que más se opusieron al mensaje de Waggoner y Young, como John Harvey Kellogg, el médico, lanzaron sus ataques contra estos reavivamientos de aquellos días, tildándolo de fanatismo, así como hace hoy en día John Knight. En el año 1894, 6 años después de 1888, después de Minneapolis, Elena de White les hizo una seria advertencia a los que estaban haciendo estas cosas, a los que estaban rechazando el mensaje, y yo lo tengo aquí y se los comparto ahora. Escuchen bien la advertencia que ella les hizo. Dice: los que negligentemente han rechazado recibir la luz y la verdad para sacar provecho del error, en este caso, de sus hermanos, señalándolos y hablando palabras vanas, porque los elegidos de Dios han sido muy ardientes en sus ideas. Fíjense bien, ella los llama los elegidos de Dios, y está hablando de Waggoner y Young, y han llevado ciertos asuntos de una manera muy fuerte. Tenemos necesidad de estos elementos ardientes, pues esta obra no es una obra pasiva, fíjense, es agresiva. Nuestra obra es ardiente, escribió ella. Los agentes elegidos de Dios, y está hablando de Waggoner y Young. Fíjense cuántas maneras de referirse a ellos, cuántos epítetos para señalar a Waggoner y Young como los elegidos por Dios. Dice: los agentes elegidos de Dios se habrían regocijado de conectar con los hombres que se mantuvieron distantes de ellos, cuestionando, criticando y oponiéndose. Pero si los hombres que debieran haber usado su experiencia en impulsar la obra han trabajado para entorpecerla, y han existido errores que no habrían habido si hubieran estado en su lugar asignado, pregunta ella, ¿a quiénes considerará Dios? ¿A quiénes considerará Dios responsables de estos errores? Él considerará, y escuchen bien, responsables a esos mismos hombres
que deberían haber sido luz unificadora y que deberían haberse unido con los fieles atalayas estos días de peligro. Fíjense cómo los llama otra vez, fieles atalayas, elegidos de Dios. Ella los llama delegados de Dios, los llama los mensajeros de Dios. Todo eso ella se refiere a Waggoner y Young con esos términos, y eso está en Materiales de 1888, en la página 1246 y en la página 1248. Mis hermanos, según la inspiración divina, a través de los escritos de Elena de White, la culpa del rechazo fue puesta a los pies de aquellos que habían estado luchando contra estos mensajeros, contra estos mensajes, más que contra los mensajeros, contra el mensaje que traían los mensajeros que habían sido delegados por el cielo, que habían sido elegidos por el cielo, que habían sido enviados por el cielo y que estaban siendo usados por el Espíritu Santo, y que de otra forma podrían haber ayudado a Jones y Waggoner, estos hombres que se opusieron, si estos se hubieran desanimado en algún momento. Elena de White dice que Jones y Waggoner eran elegidos de Dios, que eran fieles atalayas, que eran los delegados del cielo. Y estos son definiciones y términos que nada tienen que ver con fanatismo, no tienen nada que ver con extremismo, no tienen nada que ver con fariseísmo, no tienen nada que ver con nada de lo que se le ha dicho y se le dice, como los habían llamado y como se les siguen llamando hoy en día, y como George Knight los define hoy en día, y la compañía de él, todos aquellos que con él participan de lo mismo, que son muchos, que no son pocos. Los que rechazan hoy en día y siguen atacando y oponiéndose al mensaje traído en 1888, en este siglo XX todavía, dentro del seno del remanente, se están oponiendo a Dios como antaño, y su gracia se les puede cerrar, porque están rechazando a Dios y su mensaje enviado por el Espíritu Santo a su pueblo. Pero ellos pueden atacar a Waggoner y Jones, pueden atacar a Jones, pueden hacerlo con Waggoner, pero la realidad de lo que no les gusta es el mensaje enviado por el cielo, no es el instrumento humano. No importa el mensajero, lo que importa es el mensaje y quién envía el mensaje. Y al rechazar al mensajero está rechazando a quién es el dueño del mensaje. Y hay que tener cuidado, porque eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pueden rechazar a los mensajeros, sí, pero al final no están rechazando a los hombres, mis hermanos, sino que están rechazando a Dios. Y si tú eres parte de esto, si yo soy parte de esto, estamos rechazando a Dios al rechazar este mensaje que Dios envió a su iglesia en Minneapolis en 1888. Sí, estamos rechazando a Dios, que fue quien envió el mensaje a través de aquellos hombres, a través de aquellos instrumentos humanos, a través de aquellos atalayas que fueron sus siervos, que dieron su voz, que dieron su mensaje. Por tanto, son opositores y enemigos de Dios, y nos podemos convertir en opositores y enemigos de Dios y su palabra. Y esto no tiene posición intermedia, mi hermano. Con Dios no hay posición neutral. No hay posición neutral. Y me recuerdo la historia de Elías en el Monte Carmelo, cuando el pueblo estaba allí, que Elías le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? No podemos tener un pie en un lado de la cerca y un pie al otro lado de la cerca. No, tenemos que estar definidos en un solo bando, en un solo lugar de una vez. Si no recogemos con Dios, estamos desparramando. Jesús dijo: quien conmigo no recoge, conmigo desparrama. Y dijo él que quien no está con él, está contra él, está en su contra. Quien conmigo no es contra mí. Elena de White escribió en El deseado de todas las gentes, mis hermanos, en el año 1898, en su página 633, la siguiente cita, que se las comparto aquí en la pantalla. Deseado de todas las gentes, en la página 633. Página 633 del Deseado de toda la gente, que lo escribió en el año 1898, es decir, 10 años después de los eventos de Minneapolis. Y la cita dice así: si la iglesia de Cristo, escuchen bien, si la iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria. Deseado de todas las gentes,
página 633. Mis hermanos, esos 5 años que transcurrieron entre el año 1888 al año 1893, los primeros 5 años desde que ese mensaje se comenzó a dar, fue el periodo en que más cerca estuvo el pueblo remanente de Dios de ser trasladado al cielo en la segunda venida de Cristo, tras el derramamiento total del Espíritu Santo que Él quería enviar sobre su pueblo en aquellos días. Fíjense bien que en aquellos días se quería implantar una ley dominical a nivel federal aquí en los Estados Unidos, y en varios lugares se había puesto, en el Canadá y en Estados Unidos. Y conocemos la historia cuando Alonzo T. Jones se enfrentó en el Senado norteamericano allí con Blair, que quería pasar una enmienda para una ley dominical. La ley dominical hubiera venido y la crisis final hubiera comenzado, pero se rechazó el mensaje de Dios, se rechazó el Espíritu Santo, y todavía estamos aquí en este mundo 132 años después, casi un siglo y medio. Si su pueblo remanente, si su iglesia hubiese aceptado el mensaje que Él envió a través de sus siervos, de sus atalayas, y no lo hubieran rechazado a ellos, y no hubieran rechazado el mensaje de Dios enviado por medio de ellos, se hubiese preparado una generación, la generación final, o el pueblo final de Dios para la traslación hace más de 100 años atrás, mis hermanos. La experiencia de la lluvia tardía y el fuerte pregón estuvo a punto de ocurrir en su plenitud en aquellos días, y esto hubiese traído de forma inevitable, sin dudas, el cumplimiento de las predicciones que todos conocemos sobre la ley dominical definitiva a nivel federal en esta nación, los Estados Unidos, y en el mundo entero a escala global, lo cual estuvo muy cerca, como les decía, en aquellos días en los Estados Unidos y en el Canadá. Esto hubiera llevado al fin del juicio celestial, al fin de la expiación y la terminación de esa expiación final que se está desarrollando en el santuario celestial, cerrando el tiempo de gracia, y hubiesen comenzado a caer las plagas postreras, y hubiera comenzado el tiempo de angustia de Jacob, y con ello todos los eventos que iban a terminar con la segunda venida de Cristo en aquellos días. Todo eso hubiese ocurrido en la segunda generación del remanente de Dios, porque aquella era la segunda generación. Recordemos que una generación es 40 años, y la primera generación fue de 1844 al año 1884, y la segunda generación fue de 1884 a 1926 o 24. Es decir, hace más de 100 años o un siglo atrás, mis hermanos, hubiera sucedido la venida de Cristo ya, porque Él quería venir. Y entonces, ¿por qué aún estamos aquí hoy, en este año 2020, en el siglo XXI, más de un siglo después de aquellos eventos? Porque después de aquellos 5 años transcurridos entre 1888 y 1893, mis hermanos, hubo una gran oposición, hubo una gran crítica, hubo una gran desunión, hubo apatía total. Caímos en la condición de la Odisea y no quisimos despertar, y nos dormimos como las 10 vírgenes, y no estábamos preparados para la venida del esposo. Era la apatía total que definió la formación de la iglesia remanente de Dios en la condición de la tibieza apática de la Odisea, mis hermanos. La tercera generación, que sucedió después del año 1924 hacia acá, en el siglo posterior, es decir, en este caso en el siglo XX, que comenzó a vivir tras los eventos de Minneapolis, solo trajo en este caso transigencia y concesiones y absoluta dependencia del hombre y desobediencia a Dios, a los planes y propósitos de Dios a través de su pueblo remanente en la tierra. Trajo una total un total rechazo, un total caos en nuestras obras de las casas publicadoras, y aún no aprendemos la lección del incendio del edificio de Review and Herald en Battle Creek. A mediados del siglo XX llegamos al clímax, y precisamente en el año 1955 al 1957, al contactar con cristianos evangélicos, líderes prominentes evangélicos, para ganar respetabilidad en aquel tiempo, para que no nos tildaran de una secta. Entonces se hicieron concesiones, se hicieron transigencias con ellos,
en el más básico fundamento de la fe cristiana, el verdadero evangelio de la justicia por la fe de Cristo, bautizándolos con el evangelio evangélico, bautizándonos con el evangelio evangélico y no con el presentado en Minneapolis, mis hermanos, el verdadero mensaje de la justicia por la fe, por aquel mensaje enviado del cielo a nuestra iglesia por medio de los pastores Alonzo T. Jones y L.J. Waggoner. Pocos años después, tras la apostasía de Desmond Ford, en el año 80, en los años 80, empezó a cuestionarse la verdad del santuario también. Fíjense que fue un proceso gradual de caída en búsqueda de la apostasía en nuestro medio, haciéndonos la pregunta de si esto tenía algo que ver con los eventos del tiempo del fin y la generación final de los 144,000 que lograron, en este caso, la victoria sobre la tentación y el pecado, o que lograrán la victoria sobre la tentación y el pecado. Nuestra singular comprensión de cómo vindicaremos a Dios en el gran conflicto, mis hermanos, está siendo duramente atacada. Está siendo atacada hoy en día con todo tipo de armamento, como si fueran las fuerzas de la OTAN, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y está siendo atacada toda esa gran verdad, todos esos fundamentos de la verdad que tienen que ver con la salvación. Está siendo atacado dentro de nuestro seno, dentro de nuestra iglesia, en la teología de nuestra iglesia, desde 1955 para acá, y mayormente después que salió editado el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina en 1957 o QOD, y mayormente en los últimos años teniendo como emisarios protagonistas de esta obra de destrucción, digo yo, a hombres como John Knight, a Woodrow Wilson y a otros más como ellos, cuando hombres como Robert Wieland y Donald Shore comenzaron a darse cuenta de lo que realmente sucedió entre el año 1888 y el año 1893, se dedicaron a un meticuloso estudio, una investigación de estos mensajes, que fueron mensajes de preparación para la traslación, mis hermanos, y fue un mensaje que presentaron ante los líderes de nuestra conferencia general para una revisión de este mensaje y haciéndolo, en este caso, haciéndoles a ellos un apelativo a que hubiera un arrepentimiento corporativo por el pecado de las generaciones previas que rechazaron este mensaje más precioso enviado del cielo, pero recibieron una gran oposición, recibieron difamación y oposición, y vinieron muchos ataques de parte de nuestros principales historiadores y teólogos en libros, en campestres, en presentaciones, en seminarios, y así volvimos a nuestro soñoliento estado laodicense nuevamente, regocijándonos, enorgulleciéndonos, como el laodiceo, del crecimiento mundial, con más de 20 millones de adventistas en todo el mundo y sus instituciones a escala global. Yo soy rico, estoy enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero ¿cuál es la sentencia de Cristo? Tú eres un pobre, un ciego, un desventurado y un desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te vistas y colirio para que unjas tus ojos. Sí, mis hermanos, todo eso lo hacemos ignorando los únicos mensajes que Dios envió para preparar a una generación final de su pueblo remanente en la tierra para la traslación en la segunda venida de Cristo al mundo. Pero si tenemos una esperanza de ver, en este caso, las puertas del cielo abiertas para nosotros en esta generación, mis hermanos, y llegar a constituir la compañía de los 144,000, esos que estarán sin mancha, sin arruga, esos que siguen al Cordero por donde quiera que va, esos que cantan un cántico nuevo, único, que más nadie puede aprender porque es el cántico de su experiencia. En el tiempo final debemos humillarnos, debemos humillar nuestros corazones, debemos crucificarnos juntamente con Cristo, como el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, y debemos tener la mente de Cristo, como dice Filipenses 2:5 en adelante, y deshacernos de nuestros prejuicios, deshacernos del yo, deshacernos de nuestro sueño laodicense, como las 10 vírgenes, y despertarnos. Y todo eso lo provoca el yo, el orgullo, la odiseo, la arrogancia, la odisea. Debemos desaparecer nosotros y que Cristo nazca, crezca en nosotros. Y decir como Él dijo allá en Getsemaní: sí, mis hermanos,
Señor, si puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú. Debemos someter nuestra voluntad humana a la voluntad divina. Y para eso, mis hermanos, para eso necesitamos estudiar detenidamente ese mensaje traído a nuestra iglesia remanente en 1888 y enviado allí en Minneapolis, independientemente del ridículo, independientemente de la oposición con la que seamos enfrentados por nuestros llamados hermanos y dirigentes de la iglesia. Tenemos que estudiar este mensaje porque define salvación. Es un mensaje y es una experiencia que nos va a preparar, nos va a transformar y nos va a convertir en lo que Dios quiere que seamos, en la última generación, que en colaboración con Cristo, en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, durante el tiempo de la lluvia tardía y el fuerte pregón, le podamos dar el tiro de gracia final a Satanás, con el poder y la gracia de Dios, y lograr la victoria definitiva, pisoteándole su cabeza bajo la planta de nuestros pies. Sí, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, y quiera Dios que podamos estudiar este mensaje, quiera Dios que podamos comprenderlo, quiera Dios que podamos escudriñar en el conocimiento de estas verdades que han sido tapadas y ocultadas de nuestra vista, de nuestros oídos, principalmente desde el año 1957 para acá. El rechazo comenzó en 1888, pero para mí el rechazo total vino cuando salió este libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, en 1957, cuando aquellas conversaciones famosas con los líderes evangélicos prominentes que echaron por tierra varios de nuestros fundamentos. Así que, mi hermano, quiera Dios que esto no haya sido en vano. Estas palabras, este estudio que tuve con ustedes sobre este tema tan importante, un tema muy desconocido, muy ignorado dentro de nuestras filas. Cuando se habla de 1888, la gente solamente han escuchado la fecha, pero no saben en detalles qué fue lo que pasó, qué es todo lo que está ligado a este momento, a estos acontecimientos. Así que yo los invito a estudiar este tema, porque este tema, este mensaje que fue traído en Minneapolis, que fue rechazado y ha sido rechazado y está siendo rechazado, es el mensaje que va a terminar esta obra. Es el mensaje que va a provocar el fuerte pregón en esta tierra. Es el mensaje del tercer ángel en verdad, como dijo Elena de White. Es el mensaje más precioso. Que Dios te bendiga. Que Dios me pueda bendecir a mí, y no solo a mí, sino a la iglesia remanente de Dios, al pueblo adventista del séptimo día, a los que son fieles y aman a Dios y quieren hacer su voluntad alrededor del mundo, y no la voluntad nuestra, personal y propia, sino como Cristo dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que Dios nos bendiga, y quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con Él cuando se manifieste en las nubes del cielo, y podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Amén, amén y amén.